Buenas tardes, profesora. En este momento vamos a pasar a exponer nuestro trabajo grupal realizado. Bueno, los integrantes de este grupo son Mesa Izarra Paola, Ordóñez Quispe Carla, Conca Orellana Geraldine, Sánchez Díaz Dana y Barreta Infante Judith, y quien les habla, Temple Carlos Evelyn Mireya. Nuestro tema seleccionado grupal fue lo que es la preeclampsia relacionada en gestantes con obesidad. Bueno, continuando con lo que es la fisiopatología, aquí tenemos que abordar dos temas para conocer o entender un poquito más el tema. Pues se va a hablar de lo que es la fisiopatología de la obesidad y la fisiopatología de la preeclampsia. Bueno, la obesidad, especialmente con hiperlipidemia, se asocia con un mayor nivel de estrés oxidativo. Para entender un poquito más, voy a explicar qué es la hiperlipidemia. La hiperlipidemia son un grupo de alteraciones del metabolismo de las grasas que aumenta en una o varias fracciones lípidas, ¿no? En la sangre. Hay dos tipos más importantes de grasa circulante, que son los triglicéridos y el colesterol. Y el problema es que son las únicas células que no se pueden sufrir lo que es la lipotoxicidad y usarse o liberarse en situaciones de necesidad de energía. Bueno, pues no. Y el estrés oxidativo, pues que es algo fundamental, ¿no? Para la vida, ya que esto será el proceso de la obtención de energía celular. Entonces, al exceso o aumento de la oxidación es conocido como el estrés oxidativo. Continuando con la difusión endotelial, lo cual aumenta el riesgo, pues, ¿no? De desarrollar una preeclampsia. Ahora hablemos un poquito de lo que es la preeclampsia. Bueno, la preeclampsia es una enfermedad producida por la activación del endotelio vascular, desencadenante probablemente por el isquemia placentaria, la cual a su vez estaría generada por un efecto de la invasión por el trofoblasto de las arterias espirales uterinas, ¿no? Le doy el pase a mi compañera. Formulación del problema. En el problema general tenemos qué relación existe entre la preeclampsia y la gestante con obesidad. En problemas específicos tenemos el primer punto, identificar las causas y consecuencias de la preeclampsia. Como ya sabemos, esta es una complicación muy frecuente en el embarazo. Las posibles causas son normalmente por presión arterial alta, niveles altos de la proteína en la orina, y esto generalmente también un daño renal. En el segundo punto tenemos identificar los factores de riesgo con la obesidad. Como nosotros sabemos, la obesidad, ya sea al inicio de la gestación, incrementa a padecer algún estado hipertensivo. Este riesgo es mayor en gestantes obesas, y ya que progresivamente aumentan su IMC materno. En el tercer punto, identificar los factores de riesgo de la preeclampsia, ya sea por primer embarazo, antecedentes de preeclampsia, embarazos múltiples, también antecedentes familiares como la preeclampsia, la hipertensión, la obesidad, la edad, la diabetes o alguna enfermedad renal. Y por cuarto punto, tenemos determinar el grado de incidencia de la preeclampsia en relación a la obesidad. La metodología. Nuestra revisión sistémica se va a basar en determinar la relación que existe entre la obesidad y la preeclampsia gestacional. Asimismo, para desarrollar toda esta información se ha ido recopilando cada documento de revistas científicas, de artículos de revistas científicas, de tesis, las cuales han tenido un tiempo de publicación menor a 5 años. Cada una de estas revistas que nosotros hemos encontrado, le hemos ido evaluando más que todos los parámetros que ya hemos mencionado, que es la preeclampsia y la obesidad. Los artículos de esta revisión sistémica fueron recopilados uno a uno por todos los miembros del grupo. Algunos de ellos son, por ejemplo, los factores de riesgo en gestantes con preeclampsia severa atendidas en el Hospital General durante el año 2016, en el cual se identificó cuáles fueron los riesgos de las gestantes con preeclampsias severas
Su método de estudio fue descriptivo, retrospectivo y transversal, teniendo a la obesidad, a las infecciones de tracto urinario, anemia, oligodramios y embarazos múltiples. Todos esos temas se tocan en esta revista científica. Además, estamos hablando de otro punto que es la obesidad como factor de riesgo para desarrollar preeclampsia severa en el Hospital 2 de Oxapampa 2017, el cual establece que la obesidad es un elemento predominante para desarrollar preeclampsia, ya que es un factor desencadenante. En esta nos explica de que la preeclampsia sí va a tener mucha relación con la obesidad y más que todo por el hecho de que en gestantes estamos hablando de que son personas que van a presentar mayor riesgo, ¿no? También otro punto más, otro artículo del cual hemos sacado bastante información es el riesgo de preeclampsia en gestantes con obesidad en el primer trimestre de gestación en el Hospital Chancay de 2019 al 2020. Ya que este determina el riesgo de ocurrencias de preeclampsia en gestantes que presentaron un índice de masa corporal mayor o igual al de 30 en el primer trimestre de gestación, a diferencia de las que tienen peso normal. En todos estos, o cada una de estas revistas, podemos encontrar de que el sobrepeso y la obesidad gestacional son factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. En el artículo que tenemos factores de riesgo en gestantes con preeclampsia severa atendidas en el Hospital Amazonas durante el año 2016, podemos observar que uno de los factores asociados de mayor porcentaje tenemos a la obesidad con un 15.6% en un número de 25 personas encuestadas. También podemos observar a la anemia con un 12.0% en 19 personas. Y en antecedentes de preeclampsia solamente encontramos 1.3% en 2. En diabetes mellitus 1.9 y en 3. Y en embarazo múltiple tenemos un 10%, siendo una cantidad de 16. En hipertensión crónica tenemos 4.0, siendo en 7. Y en intervalo intergenésico tenemos 1.2. Este es el menor porcentaje, ¿no? En 2 personas. Y en infección del tracto urinario tenemos 12.5 en 20. Y en macrostomía fetal 6.3 en 10. Y en la obesidad, como le mencionaba, fue el alto porcentaje que encontramos. En oligambrios tenemos 11.9%, en un número 19. En polihidramios tenemos 1.9 en el número de 3. Y en el RCU tenemos 6.9 en 11. Siendo en ruptura de prematura de membranas tenemos 5.7% en 9, siendo un total de 160 personas encuestadas y con un 100% en total. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos aquí otro artículo que es sobre el sobrepeso y obesidad pregestacional como un factor de riesgo de preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en el 2018. Aquí podemos encontrar el índice de masa corporal. Tenemos a un sobrepeso que fue 62 encuestadas con un 30.8%. Tenemos que la obesidad a 52 con un 25.9% y lo normal que estaba es un 87 en 43.3%, que eso era el mayor porcentaje que hemos obtenido en esta revisión. Siguiente, compañera. En el siguiente resultado tenemos como el artículo de obesidad pregestacional y la ganancia poderal materna excesiva como factores de riesgo para preeclampsia severa en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en el 2016 al 2018. Vemos que la preeclampsia con o sin criterios de severidad fue más frecuente en las edades de 20 a 34 años con un 71.2% versus un 76.9%. En el nulíparas, el 61.5% versus un 63.5%. En abortos, tenemos un 26.9% versus un 17.3%. Y en las cesáreas previas tenemos un 9.6% versus un 15.4%.
En el siguiente artículo tenemos lo que es riesgos de preeclampsia en gestantes con obesidad en el primer trimestre de gestación en el hospital de Chancay del 2019 al 2020. Tenemos un 2.52% de gestantes que desarrollaron preeclampsia y un 2.4% con un índice de 1.350 y un 4.541 al 95% para la presentación de preeclampsias en gestantes con obesidad en el primer trimestre. Se determinó un OR del 2.47 con un índice de 1.350 y hallando un OR del 8 con un índice de 2.509 versus un 25.507 al 95%. En el siguiente artículo vemos el sobrepeso y la obesidad pregestacional como factor de riesgo de preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Absorbido por Loaiza en el 2018, que la edad promedio fue de 26 años con un índice de 56.7% de masa corporal mayor al 24.9% y el 33.3% que presentaban preeclampsia, que se divide en severa y leve, que la severa fue de 16.9% y la leve de 16.4%. Y el 45% de gestantes con sobrepeso presentaron preeclampsia leve. Continuando con las conclusiones respecto al trabajo mostrado, hemos visto el impacto que conlleva la preeclampsia relacionado a gestantes con obesidad. Entonces, observamos que la ganancia ponderada materna excesiva, según el estado nutricional previo al embarazo, sí es un factor de riesgo para preeclampsia con criterios de severidad. Pues cuando la gestante con preeclampsia sin criterios de severidad presenta dicho factor, sus probabilidades de desarrollar preeclampsia severa se incrementan. Sin embargo, la obesidad pregestacional y la ganancia ponderada materna excesiva no es un factor de riesgo significativo para desarrollar preeclampsia con criterios de severidad en pacientes preeclámpticas sin criterios de severidad. Tenemos dentro de los factores que contribuyen al desarrollo de preeclampsia a la obesidad, la preeclampsia en el embarazo anterior, la multipolaridad, raza, siendo la obesidad el único factor que reafirmó esta patología. Entonces, las características que una gestante con preeclampsia presenta son un incremento de presión arterial, la tinnitus, cefalea. Estos signos y síntomas se manifestaron a medida que las semanas de gestación transcurren. Además, el sobrepeso y la obesidad al inicio de la gestación se asocian a un incremento del riesgo de padecer algún estado hipertensivo en el embarazo. Este riesgo es mayor en obesas que en gestantes con sobrepeso y aumenta progresivamente a medida que aumenta el índice de masa corporal materno. Y para finalizar, es fundamental que el personal de obstetricia y nosotros como futuras obstetras nos capacitemos en el manejo y tratamiento adecuado según los protocolos establecidos de la preeclampsia, ya que con un manejo adecuado y oportuno vamos a cumplir con el objetivo de dar un bienestar al binomio que son el madre y el niño. Eso sería todo con nuestra presentación. Muchas gracias.